Qué bueno tener esa oportunidad de estar con ustedes una vez más para comenzar pensando en las cosas maravillosas de Dios. Una historia muy interesante en la Biblia que nos habla a todos nosotros acerca de la actitud que debemos de tener en relación con este mundo y con el Señor. Las dos cosas importantes. Mire, en este dibujo ya vamos a entrar en la profundidad del corazón de un gran hombre de Dios esta mañana.
Bueno, aquí tenemos el famoso Juan el Bautista, predicando, preparando el camino para el Señor. Juan el Bautista, qué hombre más increíble. Cristo dijo que no había ningún otro hombre nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Era un hombre de veras que tenía el gran tarea de presentar, preparar el camino para el Señor. Hay unos versos muy interesantes acerca de él para demostrar su actitud. Es muy importante porque esa es la actitud que nosotros debemos de demostrar también. Nosotros, hoy, todos nosotros. Vamos a leer en capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Capítulo 3. Aquí tenemos las palabras de Juan el Bautista cuando le preguntaron acerca de su ministerio. Verso 27, capítulo 3, Juan dice, Juan dijo, respondió Juan diciendo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahí está, bien claro, ¿verdad, hermano? Amigos míos, no hay nada que podemos recibir si no viene del cielo. No sirve, no es bueno, no es para nada. Que Dios nos da la vida, respirar, la vida, el don más precioso que tenemos. Todo ha venido de Dios en nuestras vidas. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Ahora aquí está un secreto para nosotros, cómo debemos vivir en esta vida. Escuchen esas palabras de Juan. El que tiene la esposa es el esposo. Natural, sí, eso es bien claro, ¿verdad? Pero más, mire, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, porque había oído la voz. Y ahora aquí, oigan esta actitud. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Quién de nosotros estamos listos para aceptar esta actitud en nuestro corazón? Desafortunadamente, hay pastores, predicadores, evangelistas, siervos que han pensado que toda la atención debe de venir hacia mí. Yo soy el pregonador, yo soy este que está predicando, preparando y haciendo cosas, pero mira a mí. No. Nosotros no. Somos amigos del esposo. Todo gloria, todo honor, como Juan dijo, pertenece al esposo, no a nosotros. Hay denominaciones también que proclaman que solo nosotros, pon su atención aquí, es aquí donde recibe todo con el que necesita. Y tienen la tendencia de agarrar la gloria, agarrar toda la adoración, agarrar todo para ellos mismos, o su denominación, o su iglesia. No, amigo mío, no es así. Debemos de recordar que no somos nada más que amigos del esposo. Esta palabra en el griego es muy interesante, porque en aquellos tiempos había un hombre que era nombrado para ser el amigo del esposo, y él lo acompañaba en todo y estaba
al punto de estar ahí listo por cualquier cosa, por cualquier necesidad. Su esposo, mira, hágame tal cosa, o tráeme. Y él estaba ahí siempre para obedecer, para cumplir, para ayudar. Era un honor grande ser amigo del esposo. Oh, yo quiero ser amigo del esposo. Yo no quiero nada. Si mi bondad, si mi gozo, mi pureza, o mi santidad, o cualquier cosa, llama la atención de la gente hacia mí y no a Cristo, eso es una gran equivocación. Nosotros sí, es bueno tener la adoración de otros, diciendo, oh, está tan fino, o él es tan bueno, oh, qué lindo, oh, y admirable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, si no lleva ese magnetismo hacia el esposo, entonces estamos equivocados. Si nuestra vida de vivir, la pureza, la santidad, el corazón de nosotros, haciendo obras buenas, no para llamar la atención a nosotros, pero a Cristo. Oh, si la gente a ver a nosotros puede decir, ese es un siervo de Dios, es un amigo del esposo, que es Cristo Jesús. Su iglesia es la esposa. Cristo es el esposo. Juan Bautista tenía toda razón. Yo necesito menguar, pero él tiene que crecer. Así es nuestra actitud. Todo lo que hacemos en este mundo, amigos míos, hermanos, es para glorificar, honrar, exaltar el Señor Jesucristo, el esposo. Dios te bendiga, hermano, amigos míos.